Días de crisis o días de Cristo. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿Días de crisis o días de Cristo? Allá en Mateo 28, 19 al 20, todos lo conocemos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Con toda seguridad, si le preguntáramos a cualquier persona qué nombre le daría a los días que estamos viviendo, seguramente muchos escucharíamos son días de crisis, días de temor, días de angustia, de preocupación, días de situaciones económicas difíciles, días de enfermedad, días de muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Y esos días incluyen estos días de pandemia. Esos días incluyen el año 2020 en el cual estamos viviendo el día de hoy. Es decir, que estos días que estamos viviendo no solamente son días de crisis, sino que son también días de Cristo. ¿Por qué? Miremos esto en la palabra de Dios. ¿Por qué son días de Cristo? Son días para Cristo. Primero, son días de Cristo porque son días de predicación. Lucas 8:1, ¿qué dice? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, dice, y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Es maravilloso darnos cuenta que aunque los templos estén cerrados hoy en día, pero la palabra de Dios sigue predicándose, sigue compartiéndose. Dios no se ha detenido. Las redes sociales, la televisión, la radio están llenas de predicaciones de la palabra de Dios. Muchas personas que nunca se habían atrevido o no habían tenido la oportunidad de predicar en sus iglesias, ahora los vemos esforzándose, siendo usados por el Señor en las transmisiones en vivo para predicar la palabra de Dios. Quiere decir que esta pandemia no ha sido utilizada por Dios para que la predicación del evangelio avance más y más. Qué bueno, hermano, que en medio de la crisis la palabra de Dios no se ha detenido. En medio de los templos cerrados, de las iglesias cerradas, la palabra de Dios sigue fluyendo, sigue predicándose. Pastores y hermanos que han tenido que recurrir a la tecnología, actualizarse para poder compartir la palabra de Dios con sus iglesias y pastorear a sus ovejas. La palabra de Dios sigue predicándose, hermanos. Lo que dice el apóstol Pablo que ocurrió en sus prisiones. ¿Qué dijo Pablo allá a los Filipenses 1, al 12, 14? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado más para bien, para el progreso del evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. De tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Qué hermoso, hermanos. Los hermanos en aquel tiempo, los de Filipenses, sabían que Pablo, su líder, estaba preso. Pero esa situación difícil cobró en ellos ánimo y valentía para seguir predicando la palabra de Dios. Si Satanás en algún momento llegó a pensar que cerrando las iglesias frenaría la predicación de la palabra de Dios, estaba muy equivocado. Porque en lugar de eso, hoy el evangelio se predica a toda hora y en todo lugar. Amén. Y qué bueno por eso, porque la palabra de Dios no se detiene ni se va a detener nunca. Dios siempre va a usar las circunstancias para que su propósito en este mundo se cumpla. Y segundo, son días de Cristo porque son días de salvación. Mateo 9, 19 al 22.
Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Quizás en este tiempo de predicaciones virtuales no podemos saber con exactitud cuántas personas están confesando a Jesucristo como su Señor y su Salvador de su vida. Pero sí podemos estar seguros que nuestro Dios ha dicho en su palabra que su palabra no regresará vacía. Su palabra siempre dará frutos, sino que cumplirá el propósito por la cual fue enviada. La palabra siempre cumplirá su propósito. No cansemos de predicar la palabra, de compartir la palabra. Para eso son las redes sociales y la tecnología, para que su palabra sea anunciada y predicada. Esa palabra que está siendo predicada no está cayendo en saco roto. En las casas de las personas están siendo salvas por medio del Evangelio. Y no tenemos que desanimarnos si vemos que se conectan muy pocas personas, o que muy pocas personas de la iglesia ven los mensajes. Tenemos que agarrar fuerza y seguir adelante, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma y cambia las vidas. Pues la palabra de Dios es como la semilla que caerá en corazón necesitado. ¿Quiénes buscarán la palabra de Dios, hermanos? Los corazones necesitados y quebrantados, y la palabra cumplirá su propósito. En las camas de los hospitales, miles o cientos de miles de personas están entregando su vida a Cristo. Al igual que esa mujer que tocó el manto del Señor con fe, porque ya nadie podía ayudarla. Así las personas están tocando con fe al Señor y están siendo salvas. Quizás son profesiones de fe que no son contabilizadas en las iglesias. Y gracias a Dios por eso, porque muchas iglesias se enorgullecen de tantas profesiones de fe y de estadísticas de una iglesia, pero sí están escritas, están siendo escritas en el libro de la vida, en el libro del reino de Dios. Y esa es nuestra misión. Esa es la misión tuya y mía, de compartir la palabra de Dios, de regar esa semilla y que dé fruto a su tiempo. Tercero, son días de Cristo, porque son días de milagros. ¿Lo crees, hermanos? Son días de milagros. Marcos 6:56 dice: y donde quiera que entraba Jesús, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. En estos días de enfermedad hemos tenido la oportunidad de ver maravillas de Dios obrando sanidad en la vida de mucha gente, de hermanos en Cristo, levantándolos del lecho de muerte, sanándolos de esta enfermedad, de este virus. Cada semana podemos ver milagros del Señor. Vemos cómo nuestro Dios escucha y responde la oración de su pueblo. Mira, hermano, los días lunes que nos reunimos a orar no es un tiempo por gusto. Es un tiempo donde Dios inclina su oído a la oración de su iglesia, donde se obran los milagros y las grandes cosas en la oración. Los que nos reunimos a orar con fe en que Dios nos escucha, sabiendo, porque reconocemos que separados del Señor no somos nada, que necesitamos su bendición, necesitamos orar, clamar a Dios para que haga y obre cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. ¿Cómo vamos a ver milagros? ¿Cómo vamos a ver grandes cosas si su iglesia no ora? Quizás no hay una vacuna contra el COVID, quizás no hay una medicina efectiva, pero sí hay poder de Dios para sanar. Hay poder de Dios para sanar, hermanos. Eso es lo que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos a un Dios poderoso, sobrenatural, un Dios que usa la medicina, un Dios que usa los médicos, pero también un Dios que obra milagrosamente y puede levantar a cualquiera del lecho de muerte y sanarlo. Nuestro Señor Jesucristo está en la primera línea, junto a los médicos, guiando sus manos
dándole sabiduría, tocando la vida de aquellos por las cuales ya nadie puede hacer nada por ellos, solamente nuestro Dios. Si estás enfermo o tienes a alguien que esté enfermo en casa, ponlo delante del Señor. Por medio de la oración, hoy así como hace más de 2000 años, el poder del Señor está en Él para sanar. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Como iglesia sabemos que nuestro Dios, tenemos un Dios todopoderoso, que puede detener esta pandemia aún no haya vacuna ni medicina. ¿Lo puedes creer? ¿Crees eso? Que Dios puede detener esta pandemia. Tenemos un Dios poderoso. Jesús, cuando hizo su ministerio en la tierra, manifestó el poder del reino de Dios. A través de Él sanó enfermos. Poder de Dios. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y cuarto, son días de Cristo porque son días de consuelo, hermanos. Lucas 7:13 dice: y cuando el Señor la vio, ¿qué dijo? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Miren qué tremendo, qué cuadro más hermoso. Dios se compadeció de ella. Aquella mujer estaba llorando y tenía mucho dolor. Y el Señor le dijo: no llores. Aún en medio de esta pandemia, los días son de Cristo. Él está todos los días con los brazos abiertos para consolar los corazones tristes y quebrantados. Todos sabemos que estos días han sido difíciles, en los cuales muchas personas han perdido a sus seres queridos. No han podido siquiera despedirse de ellos mucha gente, hermanos. Quizás tú y yo somos afortunados, que solo llegó la enfermedad y se fue. Pero mucha gente han perdido sus seres queridos. En nuestra sociedad hay muchas familias de luto, muchos corazones tristes, destrozados por el dolor, que están esperando que tú llegues con el Evangelio y le compartas la esperanza en Cristo Jesús, para que Cristo consuele esos corazones tristes y enlutados y les dé esperanza. Es por eso que hoy nuestro Señor Jesucristo sigue esperando por nosotros, para consolarnos, para abrazarnos con su amor, para sanar las heridas de nuestro corazón y darnos la fuerza para seguir adelante. Hoy son los días de Cristo, hermano. Hoy son los días de proclamar el Evangelio del Señor. Hoy son los días en que tú y yo nos debemos de sentir con gozo, con alegría, porque tenemos en nuestro corazón un Dios que nos da esperanza, que nos da paz, nos da salvación, nos da seguridad de vivir en Él por siempre. Amados hermanos, ánimo. No son días de crisis, son días de Cristo. Hasta pronto. Dios me los bendiga a todos.